¿Sabes realmente cómo están tus finanzas hoy? La mayoría lo intuye, pero nunca lo mide, y mientras tanto, el tiempo pasa y el dinero también. GoFinanzas.app te da tu diagnóstico financiero en 5 minutos, junto a tu score, tus áreas de riesgo y un plan de acción personalizado con inteligencia artificial. Tu situación real, con pasos concretos para mejorarla. Un camino real hacia tu libertad financiera. Entra ahora a GoFinanzas.app, haz tu diagnóstico gratis y empieza hoy a construir tu libertad financiera. Hay personas que tocan el dinero todos los días y aún así nunca lo tienen. Yo conocí a una de esas personas. Se llamaba Ernesto. Tenía 42 años, manos firmes, una sonrisa fácil y el mejor discurso de ventas que había escuchado en mi vida. Trabajaba en una agencia de autos de lujo en el norte de la ciudad, de esas donde los pisos brillan más que los sueños de la mayoría de la gente. Cada semana movía vehículos que valían más de 60,000 pesos dólares. Negociaba cifras que yo nunca había visto juntas en ninguna cuenta bancaria. Hablaba de financiamiento, de tasas, de mensualidades, como si fueran el idioma nativo de su vida. Pero cuando yo lo conocí, Ernesto vivía rentando un cuarto en casa de su cuñada. Eso lo descubrí mucho después. Al principio, lo que vi fue a un hombre seguro, bien vestido, con un reloj que brillaba justo en el momento correcto y una forma de hablar que te hacía sentir que él ya había resuelto todo lo que tú aún estabas intentando descifrar. Yo tenía 28 años, trabajaba en el departamento de logística de una empresa mediana, y mi relación con el dinero era básicamente la misma que mi relación con el clima, algo que me pasaba, no algo que yo controlaba. Lo conocí en una fila de un banco, un martes por la tarde. Él estaba detrás de mí, mirando su teléfono con esa calma que tienen las personas que no tienen prisa porque ya resolvieron sus problemas. Yo, en cambio, estaba ahí para hacer un pago mínimo en una tarjeta de crédito que llevaba 3 meses acumulando intereses. Estaba nervioso, aunque no lo dejaba ver. No sé por qué empezamos a hablar. Creo que fue por algo sin importancia, un comentario sobre lo lenta que estaba la fila, algo así. Pero en 10 minutos ya estábamos hablando de trabajo, de dinero, de ese hueco que siente uno cuando gana lo suficiente para sobrevivir pero no lo suficiente para vivir de verdad. Fue él quien lo dijo primero, con una naturalidad que me desarmó. Yo fui el peor alumno de mis propias lecciones durante 20 años. Me quedé callado. No entendía a qué se refería. Pero algo en esa frase me detuvo, como cuando escuchas una canción en la radio y de repente tienes que dejar lo que estás haciendo para escucharla bien. Terminamos de hacer nuestros trámites. Salimos juntos. Y sin que yo lo pidiera, él me invitó a un café en la esquina y me dijo que tenía tiempo si yo lo tenía. Lo que escuché ese día, y en los meses que siguieron, cambió por completo la manera en que yo entendía el dinero, las deudas, y lo que realmente significa construir libertad financiera. Este audiolibro es mi manera de compartir esas conversaciones. No son teorías sacadas de un libro universitario. No son fórmulas inventadas por alguien que nunca tuvo que preocuparse por pagar la renta. Son lecciones reales, aprendidas en carne propia por un hombre que entendió demasiado tarde que saber de dinero no es lo mismo que saber manejar el tuyo. Acompáñame. Porque si alguna vez has sentido que el dinero se te escapa entre los dedos aunque trabajes duro, si alguna vez has confundido crédito con riqueza, si alguna vez te has preguntado por qué otros parecen avanzar y tú sigues en el mismo lugar, entonces lo que Ernesto me enseñó también es para ti. Todo comenzó con una fila, un banco y una frase que no olvidé. Capítulo 1. El hombre que sabía todo sobre el dinero ajeno. El café era pequeño, de esos que huelen a pan y tienen sillas de plástico que crujen cuando te mueves. Ernesto pidió un americano negro. Yo pedí lo mismo aunque nunca lo había tomado así. Supongo que quería parecer más tranquilo de lo que me sentía. Empezó hablando de su trabajo con una mezcla de orgullo y cansancio que me pareció extraña. Me explicó que llevaba 17 años en el negocio automotriz. Que había empezado como asistente en una agencia pequeña, lavando carros los fines de semana para ganarse un lugar. Que con el tiempo aprendió a vender, luego a negociar financiamientos, luego a cerrar tratos con clientes de alto perfil.
Llegué a vender 15 autos en un mes, me dijo. 15. En un mes. ¿Sabes cuánto es eso en comisiones? No lo sabía. Me lo calculó. Era una cantidad que me pareció enorme para alguien de mi edad y mi situación. Y entonces, le pregunté. Él tomó un sorbo de su café y sonrió con una tristeza que no alcanzó a esconder del todo. Y entonces nada. Ese dinero llegaba el viernes y el siguiente lunes ya no estaba. Ahí fue cuando comenzó a contarme su historia real. No la que contaba en la agencia cuando quería impresionar a un cliente. La otra. La que guardaba para las noches cuando se quedaba solo pensando en cómo había llegado a donde estaba. Ernesto había ganado bien desde joven. Pero desde joven también había aprendido que ganar dinero y conservarlo son dos habilidades completamente distintas, y él solo había desarrollado una de las dos. El primer error que cometí fue creer que si sabía vender, sabía manejar dinero, me explicó. En la agencia yo era el que les explicaba a los clientes cómo funcionaban los créditos, cuánto iban a pagar de intereses, qué convenía más según su situación. Era bueno en eso. Pero en mi vida personal, era exactamente el tipo de cliente del que yo me aprovechaba. Me describió como a los 25 años, con su primer buen ingreso estable, en lugar de construir algo, empezó a comprar un carro a crédito, primero, porque era la industria en la que trabajaba y tenía acceso a financiamientos preferenciales. Luego una motocicleta. Luego muebles para el departamento que rentaba. Luego un viaje financiado con tarjeta. Luego otra tarjeta para cubrir la primera. Nunca me sentí endeudado, me dijo con una honestidad que me incomodó. Eso es lo peligroso. Las deudas malas no duelen cuando entran. Duelen cuando ya no puedes salir. Le pregunté qué entendía él por deuda mala. Cualquier deuda que no te genera nada, respondió sin dudar. Si pides prestado para comprar algo que se deprecia, que se gasta, que te da placer pero no produce nada, eso es deuda mala. Es dinero que le debes al futuro a cambio de nada que valga en el presente. Me explicó que durante años su ingreso fue como agua que caía sobre arena. Llegaba, se absorbía y desaparecía. Sus deudas de consumo crecían silenciosamente mientras él seguía vendiendo autos, explicándole a otros cómo manejar su crédito, sintiéndose experto en lo que menos practicaba. ¿Y en qué momento te diste cuenta?, le pregunté. Hizo una pausa larga. Miró su taza. Luego me miró a mí. Cuando mi esposa me dejó. No por falta de amor. Por falta de futuro. Me dijo algo que me marcó para siempre: Ernesto, llevamos 10 años juntos y no tenemos nada. Solo deudas y cosas que ya no sirven. Eso me rompió por dentro. Porque tenía razón. La lección que Ernesto aprendió de la manera más dura posible fue esta: que el conocimiento financiero sin aplicación personal no sirve de nada. Que puedes entender perfectamente cómo funciona el dinero para otros y seguir siendo un desastre con el tuyo. Que saber y hacer son dos mundos completamente separados, y que el puente entre ellos se llama disciplina, no información. Esa tarde, cuando salí de ese café, llevaba en la cabeza una frase que no pude sacudir en días. Fui el peor alumno de mis propias lecciones. ¿Cuántos de nosotros somos eso? ¿Cuántas veces hemos sabido lo que hay que hacer con el dinero y aún así lo hemos hecho mal? No por ignorancia. Por costumbre. Por comodidad. Por miedo a cambiar los hábitos que nos dieron identidad aunque nos estuvieran hundiendo. La primera lección de Ernesto no fue sobre deudas ni inversiones. Fue sobre algo más profundo: la diferencia entre saber y vivir lo que sabes. Y esa diferencia lo había costado 20 años. Capítulo 2. Cómo distinguir una deuda que te hunde de una que te eleva. Nos volvimos a ver 2 semanas después. Esta vez él me buscó. Me mandó un mensaje corto: ¿tienes un rato esta semana? Creo que quedé debiendo la segunda parte. Nos encontramos en el mismo café. Esta vez llegué yo primero. Cuando entró, traía una libreta en la mano. Una de esas libretas de pasta dura que usan los que escriben a mano porque no confían del todo en que las pantallas guarden las ideas importantes.
La puso sobre la mesa sin abrirla, pidió su café de siempre y me miró con la seriedad de alguien que tiene algo importante que decir y quiere decirlo bien. Hoy quiero hablarte de algo que nadie me explicó cuando era joven, comenzó. La diferencia entre una deuda que te destruye y una que te construye. Porque no toda deuda es igual. Y confundirlas fue el error más caro de mi vida. Abrió la libreta. En la primera hoja había 2 columnas. A la izquierda, deuda mala. A la derecha, deuda buena. Debajo de cada una lista de ejemplos escritos a mano. Me la pasó para que la leyera. Del lado izquierdo, deuda mala, tarjetas de crédito para consumo, crédito para vacaciones, crédito para ropa o electrónicos, préstamos para cubrir otros préstamos, crédito automotriz para un carro que se deprecia. Del lado derecho, deuda buena, crédito para comprar una propiedad que genera renta, préstamo para invertir en un negocio con flujo de efectivo probado. Financiamiento para comprar equipo que multiplica tu capacidad de producir, deuda para adquirir activos que valen más con el tiempo. La pregunta clave, me dijo, no es cuánto debes. Es que está haciendo esa deuda por ti mientras la pagas. Me lo explicó con un ejemplo que nunca olvidé. Imagina a 2 personas. Las 2 piden prestados $10,000 al mismo banco, a la misma tasa de interés, en el mismo plazo. La primera persona usa ese dinero para comprar un carro nuevo que no necesita pero que le da estatus. El carro pierde el 20% de su valor en el primer año. No genera ningún ingreso. Para cuando termine de pagarlo, habrá pagado $13,000 por algo que vale $5,000. La segunda persona usa esos mismos $10,000 para dar el enganche de una propiedad pequeña que renta por $600 al mes. La renta paga parte del crédito. La propiedad se valoriza con el tiempo. Al terminar de pagar, tiene un activo que vale más de lo que costó y que además le generó ingresos durante años. Las 2 personas tienen deuda. La misma cantidad. Las mismas condiciones. Pero una deuda las hundió y la otra las elevó. La diferencia no está en el banco, me dijo Ernesto. Está en lo que haces con el dinero que te prestan. Le pregunté cómo saber si una deuda era buena o mala antes de meterse en ella. Me dio 3 preguntas que desde ese día aplico siempre que alguien me habla de un crédito. Primera pregunta, ¿esta deuda me genera ingreso o solo me genera gasto? Si lo que vas a comprar con ese dinero no produce nada, no te paga nada, no se valoriza, es deuda mala. Simple. Segunda pregunta, ¿puedo pagar esta deuda sin sacrificar mi estabilidad básica? Hay deudas buenas que tomadas en el momento equivocado se vuelven malas. Si para pagar el crédito vas a dejar de comer bien, de pagar renta, de cubrir tus gastos básicos, esa deuda no tiene base real. El riesgo no está calibrado. Tercera pregunta, ¿qué pasa si el escenario no sale como espero? Toda inversión tiene riesgo. El inversor inteligente no ignora el riesgo, lo mide. Antes de endeudarte para algo, pregúntate, si esto no funciona como planeo, ¿puedo seguir pagando? ¿Me quedo sin nada o todavía tengo con qué maniobrar? Yo nunca me hice esas preguntas, admitió Ernesto. Firmaba. Me gustaba la idea de tener algo. No pensaba en lo que pasaría si el plan fallaba. Me contó que en sus años más oscuros llegó a tener 5 deudas activas simultáneamente. 3 tarjetas de crédito, un crédito personal y el crédito automotriz de un vehículo que ya había vendido pero cuyas cuotas seguía pagando porque había refinanciado mal. Cada quincena, más de la mitad de su ingreso se iba directamente a pagar deudas que no le estaban dando nada a cambio. Trabajaba para los bancos, me dijo con una sonrisa amarga. Ellos me prestaban dinero y yo les devolvía ese dinero más un extra todos los meses. Ellos tenían activos. Yo tenía obligaciones. Ellos eran los dueños de mi tiempo sin que yo lo supiera. Esa imagen se me quedó grabada. Trabajar para los bancos. ¿Cuántas personas están en esa posición ahora mismo sin saberlo? ¿Cuántas personas creen que están construyendo su vida cuando en realidad están construyendo el patrimonio del sistema financiero que les presta? La segunda lección de Ernesto fue clara, la deuda no es buena ni mala en sí misma. Es una herramienta.
Y como toda herramienta, su valor depende de quién la usa y para qué. Un martillo en manos de un carpintero construye. En manos de alguien que no sabe usarlo, destruye. Aprender a distinguir entre deuda que produce y deuda que consume es una de las habilidades financieras más importantes que existe. Y es también una de las menos enseñadas. Capítulo 3. El costo invisible de lo que parece barato. Hubo una tarde en que Ernesto llegó diferente al café. Traía una expresión de quien ha estado pensando en algo molesto y no puede dejar de hacerlo. Se sentó, pidió su café y sin preámbulos me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Cuánto crees que has pagado en intereses en los últimos 2 años? No lo sabía. Nunca me había puesto a calcularlo. Eso pensé, dijo. La mayoría de la gente no lo sabe. Y eso es exactamente el problema. Sacó una hoja y me pidió que le dijera cuánto debía en cada tarjeta, cuál era la tasa de interés y cuánto pagaba de mínimo cada mes. Lo hice con vergüenza. Eran números que conocía pero que nunca había visto juntos. Lo que hizo después fue sencillo pero devastador. Con una calculadora de su teléfono, me mostró cuánto tiempo me tomaría pagar mi deuda si solo hacía el pago mínimo. La respuesta fue más de 7 años. Y el total que pagaría, contando intereses, era casi el doble de lo que debía originalmente. Eso, me dijo señalando el número en su pantalla, es el costo invisible. Lo que pagaste no fue solo la compra. Pagaste la compra más el precio de haberla hecho a crédito sin entender las reglas. Me explicó el concepto del costo total de la deuda. No el monto que aparece en el estado de cuenta. No la mensualidad. El costo real, total, que pagas desde el primer día hasta el último. Y ese número casi nunca lo calcula nadie antes de firmar. En la agencia yo lo hacía al revés, me confesó. Mi trabajo era que el cliente viera la mensualidad, no el total. Porque si el cliente veía cuánto iba a pagar en 5 años por ese carro, muchos no firmaban. Así funciona el sistema. No te muestra el precio verdadero. Te muestra la cuota que cabe en tu quincena. Fue la primera vez que entendí que el sistema financiero no está diseñado para educarme. Está diseñado para que yo use el crédito de la manera que más les conviene a ellos. Ernesto me habló entonces de algo que llamó el efecto silencioso de los intereses compuestos en contra. Todos hemos escuchado hablar del interés compuesto como una maravilla cuando inviertes. El dinero que genera más dinero. Pero ese mismo mecanismo trabaja en tu contra cuando tienes deuda. Cada mes que no pagas el total de tu tarjeta, los intereses se acumulan sobre un saldo que crece. Y el mes siguiente los intereses se calculan sobre ese saldo mayor. Y así sucesivamente. No es que la deuda crezca de forma lineal. Crece de forma exponencial. Como una bola de nieve que rueda cuesta abajo. Mientras más tiempo pasa, más peso tiene y más velocidad lleva. Yo tuve una deuda de $3,000 en una tarjeta, me dijo. 5 años después, habiendo pagado puntualmente mis mínimos, debía $4,800. Pagué más de $8,000 en total y todavía debía casi 5. ¿Entiendes el absurdo? Pagué el doble de lo que debía y aún debía más de lo que había pedido prestado al principio. Me quedé en silencio procesando eso. ¿Cómo saliste?, le pregunté. Con un método que se llama avalancha de deudas, respondió. Identificas cuál de tus deudas tiene la tasa de interés más alta. Pagas el mínimo en todas las demás. Y todo el dinero extra que tengas lo metes ahí, a esa deuda con la tasa más alta. Cuando la terminas, ese dinero extra que usabas para ella lo mudas a la siguiente. Y así. Me dibujó el proceso en la libreta. Era simple pero poderoso. El orden matemáticamente correcto para eliminar deudas, de mayor tasa de interés a menor. No de mayor saldo a menor, que es lo que intuitivamente quiere hacer la gente. De mayor costo a menor costo. Hay quienes prefieren el método bola de nieve, aclaró. Que es empezar por la deuda más pequeña para sentir victorias rápidas y no perder motivación. Psicológicamente funciona para mucha gente. Matemáticamente, la avalancha es más eficiente. Tú decides cuál se adapta mejor a tu cabeza.
Lo que Ernesto me enseñó ese día fue algo que debería enseñarse en cada escuela, que el crédito tiene un precio real que pocas personas calculan antes de usarlo. Que las cuotas pequeñas esconden costos grandes. Y que entender el costo verdadero de lo que compras a crédito es la diferencia entre usar el sistema financiero y ser usado por él. La tercera lección era esta: nunca firmes sin saber cuánto vas a pagar en total. No la mensualidad. No el enganche. El total. Porque ese número es el verdadero precio de lo que estás comprando. Capítulo 4. La diferencia entre parecer rico y construir riqueza. Una tarde llegué al café y encontré a Ernesto mirando su teléfono con una expresión entre divertida y molesta. Cuando me senté, me mostró la pantalla. Era la foto de un conocido suyo en redes sociales, posando frente a un auto deportivo nuevo. Tengo años de conocer a este hombre, me dijo. Sé exactamente cuánto gana, porque trabajamos en el mismo ramo. Ese carro le cuesta el 40% de su ingreso mensual en mensualidades. Y no tiene nada más. Me guardó el teléfono y me miró con la seriedad de quien va a decir algo importante. Hay dos tipos de personas en el mundo financiero, comenzó. Los que aparentan riqueza y los que la construyen. Y el problema es que desde afuera casi no se distinguen. Pero por dentro son mundos completamente opuestos. Me explicó el concepto de activos y pasivos de una forma que nunca había escuchado tan clara. Un activo, me dijo, es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo. Una propiedad que renta. Acciones que pagan dividendos. Un negocio que genera utilidades. Contenido digital que se vende. Una patente que genera regalías. No importa el tamaño. Si te mete dinero, es un activo. Un pasivo es cualquier cosa que saca dinero de tu bolsillo. Un carro a crédito. Una casa demasiado grande que no puedes rentar. Ropa cara. Gadgets. Membresías que no usas. Suscripciones. No importa qué tan lindo se vea. Si te saca dinero, es un pasivo. El secreto que nadie te dice, me dijo, es que los ricos compran activos. Los que aparentan ser ricos compran pasivos que parecen activos. Me puso un ejemplo que me golpeó fuerte. 2 personas ganan $5,000 al mes. La primera usa $1,000 para la mensualidad de un carro nuevo, $800 para ropa de marca, $500 para salir a restaurantes de lujo y el resto para sus gastos. Al final del mes, tiene 0 ahorros, 0 inversiones, 0 activos. Pero en Instagram parece exitosa. La segunda gana lo mismo. Maneja un carro modesto y funcional, comprado de contado. Come en casa más veces que fuera. Vive en un departamento razonable. Pero cada mes destina $1,500 a comprar activos, un fondo de inversión indexado, una pequeña fracción de un inmueble, acciones de empresas sólidas. Al final del año, tiene $18,000 trabajando para ella. En 5 años, la primera persona sigue ganando $5,000 al mes y gastando $5,000 al mes. La segunda tiene un portafolio que genera ingresos pasivos y que crece con el tiempo. Sus activos empiezan a trabajar por ella. Yo fui la primera persona durante 20 años, me confesó Ernesto. Ganaba bien, vivía bien, me veía bien. Pero si alguien me hubiera preguntado cuánto valía lo que tenía menos lo que debía, la respuesta habría sido un número negativo. Ese concepto se llama patrimonio neto. Lo que posees menos lo que debes. Y es el verdadero termómetro de tu salud financiera, no tu ingreso mensual, no tu cuenta de banco un día después de cobrar, no el carro que manejas. El ingreso te da liquidez, me explicó. El patrimonio te da libertad. Puedes tener mucho ingreso y 0 libertad si todo lo que entra sale inmediatamente hacia pasivos y deudas de consumo. Ernesto me habló de algo que llamó la trampa de la imagen. La sociedad moderna, con las redes sociales y la presión del entorno, ha creado una epidemia de personas que gastan dinero que no tienen para comprar cosas que no necesitan para impresionar a personas que no les importan. Yo caí en esa trampa sin saberlo, dijo. En la agencia, el éxito se medía por lo que manejabas. Si no manejabas algo de la agencia o mejor, no eras nadie.
Me compré un carro que no podía pagar porque necesitaba que mis compañeros pensaran que era exitoso. ¿Ves el absurdo? Me endeudé para parecer rico frente a personas que tampoco eran ricas. Me preguntó cómo sabría yo si estaba cayendo en esa trampa. Me dio una prueba simple: cada vez que vayas a comprar algo que no es una necesidad básica, hazte una sola pregunta. ¿Esto lo quiero porque lo necesito o porque quiero que otros lo vean en mí? Si la respuesta honesta es la segunda, para. Respira. Espera 72 horas. Si después de eso todavía lo quieres y puedes pagarlo sin sacrificar tus activos, cómpralo. Si no puedes esperar 72 horas, si la urgencia es demasiada, eso es una señal de que el motor de esa compra es emocional y no racional. Y las decisiones financieras emocionales casi siempre son malas. La cuarta lección de Ernesto fue esta: que la riqueza no se ve. La riqueza real es lo que tienes cuando nadie te está mirando. Es el número de tu patrimonio neto, no el número en la etiqueta de lo que usas. Comprar activos en lugar de pasivos. Esa es la diferencia entre los que construyen y los que aparentan. Capítulo 5. El apalancamiento, cuando la deuda se vuelve un aliado. Una de las conversaciones que más me costó entender fue la que Ernesto tuvo conmigo sobre el apalancamiento. No porque fuera complicada, sino porque contradecía todo lo que me habían enseñado sobre las deudas desde pequeño. En mi casa, la deuda era sinónimo de problema. No debas lo que no puedes pagar. Si no tienes con qué comprarlo, no lo compres. Esas frases eran mandamientos. Y durante mucho tiempo las seguí sin cuestionarlas. El resultado fue que tampoco construí nada, porque para construir algo muchas veces necesitas dinero que todavía no tienes. Ernesto llegó esa tarde con un ejemplo que anotó en su libreta antes de explicármelo. Imagina que tienes $10,000 ahorrados, comenzó. Encuentras una propiedad pequeña que cuesta $50,000, que en tu ciudad puede rentarse por $500 al mes. ¿Qué haces? Le dije lo que habría hecho yo antes de conocerlo: ahorrar más hasta tener los $50,000 y comprarla de contado. Evitar la deuda. Él negó con la cabeza suavemente. Si esperas a tener $50,000 ahorrados, pueden pasar 10 años. En esos 10 años, esa propiedad puede valer $80,000. Y mientras tanto no te generó ni un centavo. Ahora compara eso con otra estrategia. Me explicó el apalancamiento. Usas tus $10,000 como enganche. El banco te presta los $40,000 restantes. La renta mensual de $500 cubre gran parte del crédito. Con una pequeña diferencia de tu bolsillo, estás pagando un activo con el dinero de otra persona, tu inquilino. Y mientras tanto, la propiedad se valoriza. En 10 años, si esa propiedad vale $80,000, tu ganancia no fue de $10,000 sobre $10,000 invertidos. Fue de $30,000 de plusvalía sobre $10,000 invertidos. Eso es un retorno de 3 veces tu inversión. Y eso no cuenta los ingresos de renta que recibiste durante una década. Eso, me dijo, es el poder del apalancamiento. Usar dinero ajeno para multiplicar el rendimiento de tu dinero propio. Pero me aclaró algo inmediatamente. El apalancamiento es poderoso, pero no es para todos ni para cualquier momento. El apalancamiento amplifica todo, me dijo con seriedad. Si la inversión va bien, tus ganancias se multiplican. Pero si va mal, tus pérdidas también. Por eso hay 3 condiciones que deben cumplirse antes de usar deuda como palanca. La primera condición es que el activo que vas a comprar con la deuda debe generar un flujo de efectivo real y predecible. No hipotético. No en el mejor caso. Real. Si el activo depende de que todo salga perfecto para cubrir sus costos, el riesgo es demasiado alto. La segunda condición es que debes poder sobrevivir si el escenario se complica. Si el inquilino no paga un mes, si la propiedad necesita reparaciones, si el mercado cae temporalmente, ¿puedes seguir pagando el crédito sin que tu vida se desmorone? Si la respuesta es no, no estás listo para ese nivel de apalancamiento. La tercera condición es que debes entender completamente lo que estás comprando. El apalancamiento sin conocimiento es una receta para el desastre.
Antes de pedir prestado para invertir, debes conocer el activo, el mercado, los riesgos, los costos ocultos. Yo usé apalancamiento mal una vez, me contó Ernesto. Pedí un préstamo para meterlo en un negocio de un amigo que sonaba muy bien en el papel. No investigué. Confié en que mi amigo sabía lo que hacía. El negocio quebró en 6 meses. Perdí el dinero y me quedé con la deuda. Me miró fijamente. La deuda permanece aunque la inversión desaparezca. Ese es el riesgo. No es que el apalancamiento sea malo. Es que el apalancamiento sin preparación es como manejar un carro de carreras sin haber aprendido a manejar. La herramienta no tiene la culpa del accidente. La lección que me llevé ese día fue una de las más importantes del proceso, que el dinero prestado puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Dependiendo de si lo usas para comprar algo que produce o para comprar algo que consume. El apalancamiento inteligente es la razón por la que muchos millonarios no empezaron millonarios. Usaron el dinero de otros para construir activos que eventualmente les dieron su propia independencia. Pero el apalancamiento impulsivo, el de firmar sin pensar, sin entender, sin respaldo, es la razón por la que mucha gente que empieza con entusiasmo termina peor de lo que comenzó. La diferencia está en el conocimiento. Siempre en el conocimiento. Capítulo 6. Cómo el sistema financiero funciona y cómo usarlo a tu favor. Había algo que me intrigaba desde la primera conversación con Ernesto. Él hablaba del sistema financiero con una mezcla de respeto y desconfianza que me parecía curiosa. No lo odiaba. No lo idolatraba. Lo conocía. Un día le pregunté directamente, ¿el sistema está en contra nuestra? Tardó un momento en responder. No está en tu contra ni a tu favor, dijo finalmente. Está diseñado para sus propios intereses. Y si no entiendes cómo funciona, inevitablemente trabajas para él sin saberlo. Pero si lo entiendes, puedes usarlo para trabajar tú. Me explicó la lógica básica del sistema bancario de una manera que nadie me había explicado antes. Los bancos son intermediarios. Reciben dinero de ahorradores y lo prestan a quienes piden crédito. La diferencia entre lo que pagan por recibir ese dinero y lo que cobran por prestarlo es su ganancia. Ese diferencial se llama spread. Y es enorme. ¿Cuánto te paga tu banco por tener dinero en tu cuenta de ahorros?, me preguntó. Le dije el porcentaje. Era ridículamente bajo. Menos del 1% anual en la mayoría de los casos. ¿Y a cuánto te presta ese mismo banco si pides una tarjeta de crédito? La respuesta, entre el 24% y el 60% anual dependiendo del banco y el producto. ¿Ves la diferencia? Ellos toman tu dinero casi gratis y lo prestan muy caro. Eso es el negocio. No hay nada malo en ello. Es un negocio legítimo. Pero si tú no lo entiendes, terminas siendo el que les da el dinero barato y también el que se los pide caro. Me habló de 3 maneras concretas de usar el sistema a tu favor en lugar de dejar que él te use a ti. La primera, nunca dejes tu dinero sin trabajar. Una cuenta de ahorro con interés menor al 1% no es ahorro real. Es dinero que pierde valor frente a la inflación. El dinero que no está invertido en algo que rinde por encima de la inflación está perdiendo poder adquisitivo todos los días. La alternativa no tiene que ser complicada: fondos de inversión indexados, CETES o instrumentos equivalentes en tu país, instrumentos de renta fija, bienes raíces. Hay opciones para todos los niveles de capital. La segunda, usa el crédito de manera estratégica, no emocional. El crédito no es para comprar lo que quieres hoy. Es para acelerar la adquisición de activos que ya analizaste y tienen sentido financiero. Si vas a pedir prestado, que sea para algo que genere retorno, no para algo que te dé satisfacción momentánea. La tercera, entiende tus derechos como usuario financiero. Muchas personas no saben que pueden negociar tasas de interés, que pueden pedir la reestructuración de una deuda, que tienen derecho a pedir el costo anual total de un crédito antes de firmar. Que existe la posibilidad de consolidar deudas para reducir el pago de intereses. El sistema tiene reglas que puedes usar a tu favor si las conoces. Cuando yo empecé a aprender esto, me dijo Ernesto, me sentí enojado. Enojado porque nadie me lo había enseñado.
Porque pasé 20 años en el sistema sin entenderlo. Pero después el enojo se convirtió en algo más útil, en decisión. Decidí que iba a aprender las reglas del juego mejor que los que lo diseñaron. Me contó cómo en los años más oscuros de su situación financiera, cuando tenía 5 deudas activas y el ingreso apenas alcanzaba, se sentó con cada uno de sus acreedores y negoció. Con uno logró reducir la tasa de interés. Con otro extendió el plazo para bajar la mensualidad mientras atacaba las demás deudas. Con una tarjeta logró una quita parcial de intereses acumulados porque había pagado puntualmente por años antes de caer en dificultades. La mayoría de la gente no negocia porque cree que no puede o porque le da vergüenza, me dijo. Pero los bancos prefieren cobrar algo a no cobrar nada. Si tú vas con un plan, con disposición de pagar, con información, tienes más poder del que crees. La sexta lección de Ernesto fue esta: el sistema financiero no es tu amigo ni tu enemigo. Es un conjunto de reglas. Y como en cualquier juego, los que ganan son los que mejor conocen esas reglas. Aprender a usarlas a tu favor es una de las decisiones más importantes que puedes tomar. Capítulo 7. El día que Ernesto lo perdió todo y lo que aprendió en el piso. Hubo una tarde en que llegué al café y encontré a Ernesto diferente. No traía libreta, no tenía la energía de siempre. Pidió su café y se quedó mirando la ventana un momento antes de hablar. Hoy quiero contarte algo que nunca le cuento a nadie, dijo. Porque creo que es la parte más importante de todo lo que hemos hablado. Y no se puede entender lo que viene después sin entender esto. Me habló del año en que todo colapsó. Tenía 38 años. Llevaba casi 2 décadas en la industria automotriz. Ganaba bien. Pero sus deudas habían crecido silenciosamente durante años hasta llegar a un punto donde el peso era insostenible. En ese mismo periodo, su matrimonio terminó. Tuvo que pagar la separación, los trámites legales, la pensión alimentaria de sus 2 hijos. Y entonces la agencia donde trabajaba cerró. No fue su culpa. El dueño tomó malas decisiones, el negocio quebró y de un día para otro Ernesto se quedó sin empleo, sin ingreso, con deudas activas, con obligaciones familiares y sin ahorros que lo sustentaran más de un mes. Ese mes fue el peor de mi vida, me dijo con una voz diferente, más baja, más real. Dormí en casa de mi cuñada. Comí de lo que ella me daba. Tuve que decirles a mis hijos que las cosas estaban difíciles. Eso es lo que más duele. No el carro que no tenía. No el cuarto prestado. Ver los ojos de tus hijos cuando les dices que no puedes llevarlos a donde prometiste. Hizo una pausa. Había 2 caminos. Quedarme en el piso o levantarme. Y la diferencia entre uno y otro no fue el dinero que no tenía. Fue lo que decidí hacer con la experiencia. Me contó que en esos meses de crisis, mientras buscaba trabajo y administraba cada peso con una precisión que nunca había tenido antes, entendió cosas que 20 años de ingresos relativamente buenos le habían impedido ver. Entendió que el ingreso sin dirección no construye nada. Que la aparente estabilidad de tener empleo puede ser una ilusión que te impide prepararte para cuando ese empleo desaparece. Que un fondo de emergencia no es una opción, es una obligación. Que las deudas de consumo no son un lujo que puedes permitirte mientras ganas bien. Son una trampa que explota exactamente cuando más la necesitas. Cuando no tenía nada, me dijo, por primera vez en mi vida me senté a hacer un presupuesto de verdad. No un presupuesto de los que haces en una servilleta y olvidas. Uno real. Donde estaba cada peso. Que era necesario. Que era costumbre. Que era ego. Lo que descubrió lo asombró incluso en ese momento de crisis. Había gastos que llevaba años haciendo sin cuestionarlos. Suscripciones que no usaba. Hábitos de consumo que eran puros automatismos. Maneras de gastar que no le daban felicidad real, solo la ilusión de que todo estaba bien. La crisis me forzó a hacer lo que la comodidad nunca me dejó hacer, ser honesto conmigo mismo sobre mi dinero. Tardó casi un año en estabilizarse. Consiguió trabajo en otra agencia más pequeña, con menos comisiones pero con tiempo para pensar. Empezó a aplicar todo lo que sabía y que nunca había practicado. Construyó un fondo de emergencia primero.
Luego liquidó sus deudas de mayor a menor costo. Luego empezó a construir su primer activo real. ¿Cuál fue tu primer activo?, le pregunté. Sonrió por primera vez en esa conversación. Un local comercial pequeñísimo en la colonia donde vivía mi mamá. Lo compré entre ella y yo. La renta lo pagaba casi todo. No era glamoroso. No era lo que yo hubiera querido mostrarle a mis compañeros de la agencia de lujo. Pero era mío. Y me pagaba. Esa experiencia de haberlo perdido todo y reconstruir desde cero le dio a Ernesto algo que no tenía antes: criterio real. No el criterio de alguien que aprendió de libros. El criterio de alguien que aprendió de cicatrices. La séptima lección era esta: las crisis no te destruyen. Te revelan. Te muestran qué tan sólidos son los cimientos que construiste. Y si los cimientos eran ilusión, la crisis te da la oportunidad de construir algo real esta vez. No hay mejor maestro que perder lo que creías tener. Siempre que decidas aprender en lugar de rendirte. Capítulo 8. Construir desde cero, el método que Ernesto aplicó para recuperarse. Cuando Ernesto me contó cómo se recuperó, lo hizo con la precisión de alguien que cada paso que dio lo pensó bien. No fue suerte. No fue un golpe de fortuna. Fue un sistema. Simple, pero consistente. Me lo explicó en lo que llamó sus 4 pisos de reconstrucción financiera. El primer piso, me dijo, es la estabilidad. Antes de construir cualquier cosa, necesitas tierra firme. Eso significa 3 cosas concretas: cubrir tus gastos básicos sin deuda, tener un ingreso aunque sea modesto y construir un fondo de emergencia de al menos 3 meses de gastos esenciales. No puedes invertir si no tienes con qué comer la próxima semana, me dijo. Suena obvio, pero lo ignoré durante años. Quería saltar a la inversión sin tener piso firme. Eso es construir en el aire. Me explicó que el fondo de emergencia no es para emergencias de capricho. Es para emergencias reales: pérdida de empleo, enfermedad, reparación impostergable. Y debe estar en un lugar de fácil acceso, pero no tan fácil que lo uses para cualquier cosa. Una cuenta de ahorro separada, sin tarjeta de débito vinculada. Fuera de vista, fuera de tentación. El segundo piso es la liberación de deudas. Una vez que tienes estabilidad básica y un pequeño colchón de emergencia, el siguiente paso es atacar las deudas malas. Las de consumo, las de tarjetas, los créditos sin activo real detrás. Ernesto usó el método avalancha que ya me había explicado: primero la de mayor tasa de interés. Todo el dinero extra ahí hasta liquidarla. Luego la siguiente. Cada deuda que liquidas te libera flujo de efectivo, me explicó. Ese dinero que antes iba a pagar intereses ahora puede ir a construir. Es como soltar peso muerto. Cada deuda que muere te hace más ágil. El tercer piso es la inversión básica. Con deudas de consumo liquidadas y un fondo de emergencia sólido, llega el momento de poner el dinero a trabajar. Ernesto empezó con lo más simple: instrumentos de inversión de bajo riesgo y alta liquidez. Fondos indexados que replican el comportamiento del mercado. No acciones individuales, no criptomonedas, no esquemas de inversión que prometían retornos imposibles. La regla que me puse fue simple, me dijo. Si no entiendo exactamente cómo funciona, no meto mi dinero. Sufrí demasiado aprendiendo eso a golpes como para olvidarlo. Me habló de los fondos indexados con un entusiasmo que pocas veces le había visto. Son instrumentos que invierten en una canasta amplia de empresas, replicando el comportamiento de un índice de mercado. Su ventaja es que son simples, diversificados, de bajo costo y que históricamente, en periodos largos, han superado el rendimiento de la mayoría de los gestores activos. No necesitas ser experto para invertir en fondos indexados, me dijo. Necesitas constancia. Meter una cantidad fija cada mes sin importar si el mercado sube o baja. Eso se llama inversión promediada y reduce el riesgo de entrar en el peor momento. El cuarto piso es la construcción de activos reales. Una vez que el dinero ya trabaja en instrumentos básicos, el paso siguiente es adquirir activos que generen flujo de efectivo directo. Propiedades en renta, un pequeño negocio, participación en proyectos con ingresos recurrentes.
Este piso no se construye de golpe, me aclaró. Puede tardar años. Y está bien. Lo importante es que cada piso esté sólido antes de construir el siguiente. Muchos se saltan pisos y por eso caen. Lo que más me impresionó de su método fue su humildad. No era un sistema de hacerse rico rápido. Era un sistema de construir despacio pero con cimientos. Cada paso dependía del anterior. Cada piso le daba solidez al siguiente. Cuando llegué al tercer piso me tomó 4 años, me dijo. 4 años desde el momento en que lo perdí todo. Algunos dirán que es mucho tiempo. Yo digo que son 4 años de construir algo real frente a los 20 que pasé construyendo ilusiones. La octava lección de Ernesto fue esta: la reconstrucción financiera no es cuestión de velocidad, es cuestión de orden. Hay pisos que no puedes saltarte. Y el que intenta construir en el piso 4 sin haber pasado por el 1, el 2 y el 3, tarde o temprano colapsa. Capítulo 9. El poder de los hábitos financieros diarios. Una de las últimas veces que nos vimos, Ernesto llegó con algo diferente en la mano. No era su libreta. Era un sobre pequeño de papel café, de esos que se usan para guardar recibos. Lo puso sobre la mesa, pidió su café y me miró con la expresión de quien está a punto de revelar algo que le costó mucho aprender. Esto, me dijo señalando el sobre, es lo que cambió todo cuando nada más funcionaba. Dentro del sobre había un papel doblado en 4. Lo abrió. Era una tabla simple, hecha a mano, con 4 columnas, fecha, ingreso, gasto, diferencia. Y una quinta columna al final: ¿para qué sirve este gasto? Durante 6 meses, anoté cada transacción que hice, me dijo. Cada café, cada taco, cada gasolina, cada compra de supermercado. Todo. Sin excepción. Le pregunté para qué, si ya sabía cuánto ganaba y cuánto debía. Saber cuánto debes no es lo mismo que saber cómo gastas, respondió. Los números grandes te dicen el resultado. El registro diario te dice el camino. Me explicó lo que descubrió con ese registro. Había gastos que no recordaba hacer pero que sumaban cantidades significativas al mes. Había patrones: los lunes gastaba más porque la semana empezaba con estrés. Los viernes gastaba más porque quería celebrar que la semana había terminado. Había categorías donde gastaba el doble de lo que creía. Cuando ves tus hábitos escritos frente a ti, ya no puedes negarte la verdad, me dijo. El papel no miente. Tú puedes convencerte de que no gastas tanto. El papel no te deja. Eso lo llevó a hablarme de algo más amplio: los hábitos financieros diarios. No las grandes decisiones, sino los pequeños comportamientos de todos los días que en suma determinan tu situación económica. Hay un hábito que Ernesto considera el más importante de todos: pagarte a ti primero. Antes de pagar la renta, antes de pagar cualquier servicio, antes de comprar cualquier cosa, separas un porcentaje de tu ingreso para tus metas financieras. No lo que sobra. Un porcentaje fijo, definido de antemano. Puede ser el 10%. Puede ser el 20%. Depende de tu situación. Pero siempre primero. Si esperas saber qué sobra para ahorrar o invertir, nunca va a sobrar nada, me dijo. El dinero llena el espacio disponible. Si no lo separas de inmediato, el gasto se expande y se lo come. El segundo hábito es revisar tus finanzas una vez a la semana. No todos los días, que puede generar ansiedad. Pero sí una vez a la semana, 30 minutos, mirar cómo van los números, ajustar si es necesario, entender el estado real de tu situación. La mayoría de las personas revisa sus finanzas solo cuando ya hay un problema, me dijo. Cuando ya hay un problema, las opciones son pocas y todas son malas. Revisarlas cuando están bien te permite actuar antes de que se compliquen. El tercer hábito es educarse financieramente de forma continua. Leer, escuchar, aprender. No necesariamente libros académicos ni cursos caros. Contenido de calidad, conversaciones con personas que ya recorrieron el camino, experiencias de otros que puedes analizar. El mundo financiero cambia, me dijo Ernesto. Lo que era válido hace 10 años puede no serlo hoy. El que deja de aprender deja de crecer.
Y en finanzas, el que no crece, retrocede. Me habló también de algo que llamó el poder del ambiente financiero. Así como te rodeas de personas que te elevan o que te hunden, también puedes construir un ambiente físico y digital que apoye tus hábitos. Eliminar las notificaciones de descuentos y ofertas que te generan compras impulsivas. Dejar de seguir en redes sociales a personas que te hacen sentir que necesitas lo que ellos tienen. Rodear tu espacio de recordatorios de tus metas, no de tentaciones de consumo. Yo borré todas las apps de compras de mi teléfono durante 2 años, me contó. No porque fuera imposible comprar sin ellas, sino porque la facilidad de la compra impulsiva es el enemigo de la disciplina financiera. Si tienes que ir hasta la tienda a comprar algo que quieres, en el camino tienes tiempo para pensarlo. Con un clic, no. La 9ª lección fue quizás la más cotidiana de todas, que la libertad financiera no se construye en momentos de inspiración. Se construye en hábitos diarios que a la mayoría le parecen aburridos, pequeños e insignificantes. Pero que con el tiempo se acumulan y se convierten en la diferencia entre los que llegaron y los que solo lo intentaron. Capítulo 10. El día que Ernesto se convirtió en dueño. La última vez que nos vimos en ese café fue un miércoles por la tarde. Yo llegué a la hora de siempre. Él ya estaba ahí, pero esta vez con una expresión diferente. No era la seriedad de los primeros encuentros ni la tristeza de cuando me hablaba de sus años oscuros. Era algo más tranquilo. La cara de alguien que finalmente llegó a donde quería estar. Tengo algo que contarte, me dijo. Había firmado el contrato para la compra de su primera agencia de autos propia. No era una agencia grande. Era un local pequeño, de autos seminuevos en una zona residencial de clase media. Pero era suya. Sin socios. Sin jefes. Con un financiamiento estructurado inteligentemente, usando el historial crediticio que había reconstruido en los últimos años. Con activos como garantía y con proyecciones financieras reales que él mismo había aprendido a hacer. Me lo contó con la mesura de alguien que ha aprendido que los grandes logros no necesitan gritos. Pero detrás de esa calma había 20 años de errores, una crisis que lo dejó en el piso y 5 años de reconstrucción metódica. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Como si finalmente estuviera usando todo lo que siempre supe pero nunca apliqué. Me habló de lo que significaba ese momento para él. No el local, no las llaves, no el letrero que pronto pondría afuera. Lo que significaba era la demostración de que el camino funciona. Que las deudas inteligentes construyen. Que la disciplina diaria acumula. Que el conocimiento aplicado transforma. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que estaría aquí, no le habría creído, me dijo. No porque fuera imposible. Sino porque en ese momento no creía que yo merecía construir algo. Eso es lo que nadie dice, que una parte del problema financiero es un problema de identidad. ¿Te ves como alguien capaz de construir riqueza? Porque si no te ves así, nunca vas a actuar como si lo fueras. Me habló de algo que se convirtió en el cierre de todo lo que me había enseñado. La identidad financiera. No lo que sabes sobre el dinero. Lo que crees que eres en relación al dinero. Yo me creía el vendedor de autos, me dijo. No el dueño de la agencia. Me creía el que explica el financiamiento, no el que lo estructura. Mientras yo me veía como empleado, actuaba como empleado. Aunque supiera exactamente lo mismo que el dueño. Me preguntó cómo me veía yo a mí mismo en 5 años. Le dije la verdad, estaba empezando a verme diferente. Desde que habíamos comenzado a hablar, algo había cambiado en mi manera de tomar decisiones. Ya no compraba impulsivamente. Había liquidado una de mis tarjetas de crédito. Había abierto una cuenta de inversión pequeña. Había empezado a leer sobre activos y finanzas con una curiosidad que antes no tenía. Él asintió con la cabeza. Eso es el primer síntoma del cambio. No el dinero en tu cuenta. El cambio en cómo piensas. El dinero llega después, pero el pensamiento va primero. Nos despedimos con un apretón de manos firme y una promesa de que cuando la agencia abriera, yo era el primero en visitarla. Mientras caminaba hacia mi auto, algo se quedó resonando en mi cabeza. Ernesto no me había dado dinero.
No me había dado contactos ni oportunidades. Me había dado algo que ninguna otra cosa puede comprar, una nueva manera de ver mi relación con el dinero, con las deudas, con el riesgo, con mi propio futuro. Y todo había empezado con un comentario en una fila de banco. Conclusión, lo que una deuda puede hacerte y lo que tú puedes hacerle a ella. Hay personas que pasan su vida huyendo de las deudas. Y hay personas que aprenden a usarlas. La diferencia entre esas dos maneras de vivir no está en el dinero que tienen, ni en la suerte que tuvieron, ni en los contactos que heredaron. Está en lo que saben. En cómo piensan. En lo que hacen con ese conocimiento cada día. Ernesto me enseñó que la deuda, en sí misma, no es buena ni mala. Es una herramienta. Como el fuego, puede calentar tu casa o puede quemarla. Todo depende de quién la maneja, para qué y con qué cuidado. A lo largo de estas conversaciones, aprendimos juntos cosas que el sistema educativo nunca nos enseñó y que el sistema financiero prefiere que no sepamos. Aprendimos que hay deudas que construyen y deudas que destruyen, y que la diferencia entre las dos es si generan activo o solo pasivo. Aprendimos que el costo real de un crédito casi nunca es la cuota mensual, sino el total que pagas en años de intereses acumulados. Aprendimos que parecer rico y construir riqueza son dos proyectos completamente distintos, y que el segundo requiere sacrificar el primero por un tiempo. Aprendimos que el apalancamiento es poderoso cuando está bien calibrado y devastador cuando no lo está. Aprendimos que el sistema financiero no está a tu favor ni en tu contra, que simplemente tiene sus reglas, y que quien las entiende las usa. Aprendimos que las crisis no son el final, son la prueba. Y que lo que construyes en la crisis determina quién eres después de ella. Aprendimos que los hábitos diarios, invisibles y aburridos, son el verdadero motor de cualquier cambio financiero sostenible. Y aprendimos que antes del dinero viene la identidad. Que si no te ves como alguien capaz de construir algo, nunca actuarás como si lo fueras. No importa en qué punto estés hoy. No importa cuánto debes ni desde hace cuánto tiempo. No importa si cometiste los mismos errores que Ernesto o si apenas estás empezando a pensar en todo esto por primera vez. Lo que importa es lo que decides hacer con lo que acabas de escuchar. Porque el conocimiento que no se convierte en acción se queda en entretenimiento. Y tú no necesitas entretenimiento financiero. Necesitas transformación financiera. Empieza por lo más simple, revisa tus deudas actuales con los ojos que tienes ahora. ¿Cuáles generan algo? ¿Cuáles solo consumen? ¿Cuánto estás pagando en total en intereses cada mes? ¿Qué porcentaje de tu ingreso va a construir y cuánto va a mantener ilusiones? Esas preguntas, respondidas con honestidad, son el primer paso. El segundo paso es hacer algo con lo que descubras. Aunque sea pequeño. Aunque te tome tiempo. Aunque nadie a tu alrededor lo entienda todavía. Ernesto tardó 5 años en llegar a tener su propia agencia desde el momento en que lo perdió todo. Pero los primeros pasos los dio en los primeros días. Y esos primeros pasos, pequeños e inciertos, fueron los que hicieron posible todo lo demás. Ahora te toca a ti. No esperes el momento perfecto. No esperes tener todo claro. No esperes a que alguien te dé permiso. El mejor momento para empezar a construir tu libertad financiera fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Porque las deudas que te liberan no son las que firmas en un banco. Son las que contrajes contigo mismo. El compromiso de aprender. El compromiso de aplicar. El compromiso de no volver a ser el peor alumno de tus propias lecciones. Como lo fue Ernesto por 20 años. Y como dejó de serlo cuando decidió que ya era suficiente.